Hola, bienvenidos a esta cápsula donde trabajaremos la evolución histórica del constructo de discapacidad intelectual. Soy Marcela Tenorio, directora alterna del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, y si en algún momento quieres contactarme, mi correo electrónico está disponible en la diapositiva. Partamos con una revisión sobre el constructo de discapacidad intelectual. El constructo de discapacidad es algo que está enfocado en la expresión de limitaciones en el funcionamiento del individuo dentro de un contexto social y que representa una desventaja para la persona, ¿verdad? Este es el constructo general de discapacidad, lo vamos a aplicar para discapacidad física, mental o sensorial. Es aquella comprensión que nos permite saber que se trata de una condición donde hay algún déficit en la persona que, interactuando con barreras del entorno, le representa una desventaja en términos de sus posibilidades de participación en espacios sociales, en espacios comunitarios. El constructo de discapacidad intelectual pertenece al constructo general de discapacidad y en este caso apela a la interacción entre la persona y el ambiente, reconociendo que hay algunas dificultades para aprender, hay dificultades de conducta adaptativa, pero estas dificultades pueden verse sistemáticamente apoyadas y entonces la condición puede mejorar y por supuesto va a tener una evolución en el tiempo que hará que se transforme. La persona con discapacidad intelectual no va a ser igual para siempre, no son niños eternos, sino que a medida que vamos avanzando en el ciclo vital, se van requiriendo nuevos apoyos o distintos tipos de apoyo, y si estos apoyos llegan a tiempo, en intensidad y forma adecuada, la condición puede efectivamente mejorar. Esta idea que tenemos ahora de la discapacidad intelectual la hemos logrado construir primero porque hay investigación respecto a la construcción social de la enfermedad, ¿cierto? O sea, la discapacidad intelectual es vista inicialmente como una enfermedad, pero en la medida en la que hemos ido cambiando la manera como entendemos las enfermedades, pues hemos ido también entendiendo que es que la discapacidad intelectual no es una enfermedad. Y hemos sido capaces de entender que se trata más bien de una condición del neurodesarrollo, en donde hay variables sociales que influyen de manera muy sustantiva. Entonces, sabemos que la discapacidad intelectual se va a transformar, como lo decía antes, en la perspectiva del ciclo vital, pero también sabemos que tiene expresiones distintas en función de variables como, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Lo segundo es que hemos logrado, los académicos y los investigadores, desdibujar la relación que existía entre causas biológicas y sociales de la discapacidad, y hemos logrado como redibujar esa relación, entendiendo que si bien hay causas biológicas que suelen estar a la base y que son las que generan el déficit, también hay causas sociales que pueden hacer mucho más compleja su expresión, o que pueden hacer que su expresión esté mejor adecuada, mejor adaptada, porque las barreras han logrado disminuirse. Y lo tercero es que tenemos hoy en día un reconocimiento de la multifuncionalidad del ser humano. Estas tres grandes transformaciones nos han llevado a entender que la discapacidad intelectual es una condición, no es una enfermedad, y su expresión depende mucho de cuál es la intensidad de apoyos que se requieren y de si esos apoyos están llegando a tiempo o no. Tener esta comprensión de la importancia que tiene lo social en la discapacidad intelectual es algo que nos ha costado años de estudios, de equivocarnos, de hacer cosas que son ampliamente criticables,
Entonces la idea es que hagamos aquí una revisión, por supuesto muy cortita, de cómo ha sido la evolución histórica de la discapacidad intelectual. Partamos con una visión de la discapacidad intelectual en la Edad Media. Vamos a situarnos más o menos en torno al año 1000 y 1400. Esta es una época donde hay mucha participación y hay buenos niveles de vinculación social de las personas con discapacidad intelectual. Ustedes recordarán de sus lecciones de historia que este es un momento de funcionamiento feudal, ¿verdad? Donde teníamos este señor feudal con unas aldeas, unas poblaciones que servían al cultivo de campos, al funcionamiento muy incipiente de las ciudades. Y lo que sabemos por los documentos históricos disponibles es que las personas con discapacidad intelectual jugaban un rol y tenían un oficio en los espacios feudales. Entonces eso hacía que pudieran participar relativamente en igualdad de condiciones a sus pares, con una cierta cercanía al clérigo de la iglesia que se encargaba, desde un modelo de la caridad, de darles algún cobijo, algo de comer, pero las personas participaban y colaboraban en la producción general del feudo. Entre 1485 y 1600 se producen las batallas históricas con la iglesia, salen las monjas, salen los curas y pasamos a un modelo de cuidado cívico, es decir, entra la sociedad civil a estar a cargo de brindar cuidado a las personas con discapacidad, a las personas que necesitan apoyo, y la respuesta que da la sociedad civil en ese momento tiene que ver con la creación de los asilos o estos lugares de ostracismo afuera de los espacios urbanos, y entonces ya viene la aparición de los muros donde no vamos a ver a las personas con discapacidad, y las personas con discapacidad se van a ver ahora francamente excluidas de los espacios de la vida cotidiana, de los espacios sociales. Entre 1660 y 1832, los documentos históricos informan que hay un cambio importante porque el grueso de la población va a dejar de atribuir la discapacidad intelectual, la discapacidad mental, a la posición demoníaca, ¿verdad? Entonces, esto es reemplazado por la idea de que aquí lo que hay es una pérdida de la razón. La pérdida de la razón se convierte entonces en un factor biomédico y eso hace que estas sean condiciones que se entiende pueden ser restauradas a través del tratamiento. Y es un momento en el que vamos a ver la aparición de tratamientos muy duros, muy invasivos, buscando hacer las curaciones de personas que ya no estaban poseídas por el demonio. Hago un paréntesis para aclarar que aún hoy en día hay un sector de la población que sigue haciendo atribuciones de posesiones demoníacas o de posesiones de espíritus o energías del mal a la presencia de una discapacidad, especialmente de una discapacidad intelectual o de una discapacidad mental. Entre 1832 y 1914 hay un dramático cambio que viene impulsado por la revolución industrial. Este es un momento en donde entendemos que el nivel de adecuación de una persona a un entorno tiene que ver con qué tan productivo es, ¿verdad? Con la velocidad con la que va a poder aportar a esto que es ahora una producción de nivel industrial, ya no la producción agrícola feudal. Y entonces eso hace que se formen asilos y que además vengan trabajos obligados para las personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad mental. Y los registros históricos informan que durante este periodo hubo a lo menos 100.000 personas en 120 asilos en el Reino Unido y vivían en unos cubículos chiquititos y estaban obligados a hacer trabajos diarios muy intensos para lograr alcanzar niveles de producción que eran en ese momento entendidos como niveles de producción deseables.
Entre 1914 y 1945 es el periodo de eugenesia franca. Tuvimos un periodo eugenésico anterior en la época, en la época griega. Aquí la eugenesia toma mucha fuerza al alero de la formación del partido nazi. De hecho, la primera población con la que se van a hacer experimentos humanos es la población de personas con discapacidad intelectual. La perspectiva es que debemos eliminarlos para mejorar la raza, y se dan una serie de asesinatos y de homicidios muy crueles y uso de personas con discapacidad intelectual en situaciones de experimentación médica que fueron tremendamente violentos. De 1945 adelante, bueno, se acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Viene como un nuevo orden. Se inicia el proceso de fin a los asilos, se inicia el movimiento de desinstitucionalización, y lo que se espera es un movimiento desde la psiquiatría que pueda hacer programas basados en la comunidad, que pueda tener a las personas con discapacidad dentro de los parámetros sociales. Y de la década de los 60, con mucha fuerza la década de los 80, bueno, ya vemos la instauración del enfoque de derechos al interior del tratamiento de la discapacidad. Queda mucho espacio por transitar. América Latina, de hecho, mantiene estas instituciones de larga estancia muy grandes, y es uno de los compromisos para los próximos años con Naciones Unidas la desinstitucionalización de estas personas y la reconfiguración de la atención hacia modelos comunitarios que sean respetuosos de la expresión de derechos y de las posibilidades de participación política y ciudadana para las personas con discapacidad, por supuesto también las personas con discapacidad intelectual. Quiero referirme brevemente en esta cápsula a dónde estamos en el mundo respecto al proceso de identificación de discapacidad intelectual. Y estamos observando un tránsito, yo diría un tránsito ya bastante terminado, del DSM-4-TR al DSM-5. El DSM es el manual diagnóstico de enfermedades mentales. Sigue estando ahí presente la discapacidad intelectual, eso lo podremos discutir en alguna ocasión. Pero mientras el DSM-4-TR establecía que había una gran categoría que se llamaban trastornos de la infancia y la adolescencia, en donde encontrábamos el retraso mental, se llamaba retardo mental, y una subcategoría de trastornos del desarrollo, generalizados del desarrollo, que contenía el trastorno del autismo, el trastorno de Rett, el desintegrativo infantil, el trastorno Asperger y el generalizado del desarrollo no especificado. La visión categorial del DSM-4-TR va a ser reemplazada en el DSM-5 por una visión dimensional, en donde vamos entonces a hablar de trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo vamos a encontrar la discapacidad intelectual. Vamos a encontrar no solo la discapacidad intelectual, sino también el retraso global del desarrollo, discapacidades intelectuales no especificadas y el trastorno del espectro autista, con una única expresión que es trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque ya no tenemos categorías, sino que tenemos un espectro dimensional en donde vamos a tener que aclarar algunos puntos, como si es un autismo con discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual, si es un autismo con trastorno del lenguaje o sin trastorno del lenguaje, ¿ya? Entonces estamos como en esta transformación que no ha sido fácil. Hay muchos profesionales que han estado como muy resistentes al cambio, pero vamos a tener que hacer el cambio porque, entre otras cosas, por primera vez en la historia, el DSM-5 y el CIE-11, que es el de la Organización Mundial de la Salud, están alineados en torno a un tema. La alineación se produce porque los criterios de identificación de discapacidad intelectual son ahora producidos por una organización americana, que es la Asociación Americana por la Discapacidad Intelectual, la AAIDD.
Entonces ellos son los que generan el estándar de identificación y los manuales de clasificación lo toman y lo incorporan. Entonces, pues ya que estamos súper alineados, estamos súper de acuerdo. El acuerdo lo que nos dice es que primero, bueno, ya no hablamos de retardo mental, ¿no es cierto? La idea de retardo mental queda obsoleto y lo reemplazamos entonces por discapacidad intelectual. Y para hablar de discapacidad intelectual entendemos que se deben cumplir 3 criterios. Un criterio del desarrollo al que no me voy a referir en este momento, un criterio que tiene que ver con un rendimiento bajo 2 desviaciones en medición de coeficiente intelectual, es decir, se hace necesario hacer medición de coeficiente intelectual, más adelante nos vamos a referir a esto o en otra ocasión. Y el criterio más importante, como el criterio corazón de la definición en discapacidad intelectual actual, que es el compromiso de conductas adaptativas. Y ahora tenemos un constructo de conductas adaptativas que está muy claro teóricamente, que está muy bien mediado metodológicamente porque tenemos buenas herramientas para poder hacer su evaluación individual. No depende del juicio clínico, sino que tenemos herramientas, tenemos instrumentos que nos permiten medirlo y nos permiten saber cómo está la persona en términos de su conducta adaptativa. Ahí estamos en el mundo, ¿vale? Ese es como el estándar acordado. ¿Dónde estamos en Chile? Voy a quedarme solo con una idea en esta cápsula. Y es que en Chile estamos en la jungla. Ha sido muy difícil que la legislación vigente se pueda plegar sobre este acuerdo internacional y que se hagan las modificaciones prácticas necesarias para que los procesos de identificación de discapacidad intelectual se correspondan con lo que se entiende que es la discapacidad intelectual. Entonces tenemos hartas dificultades en la justicia, en el acceso a la justicia, porque además todavía mantenemos interdicciones. Tenemos hartas dificultades en educación, donde los protocolos de identificación están obsoletos. Muchas dificultades en salud, donde todavía no nos hemos hecho cargo de los ajustes razonables que se necesitan para poder acompañar a personas con discapacidad intelectual. Y así podría seguir en muchas áreas, ¿ya? Así que aquí hay harto espacio sobre el cual tenemos que construir, hay harto espacio para mejorar y hay harto espacio para aprender. Al finalizar esta cápsula, me gustaría que te quedes con 3 ideas fuerza. Lo primero es recordar que el constructo de discapacidad intelectual entiende, el constructo como lo vemos hoy en día, entiende que esta es una situación donde la persona tiene dificultades para aprender, pero también hay barreras del entorno. Entonces, si las barreras mejoran, entonces la persona también logrará mayores y mejores niveles de participación. Lo segundo es que la discapacidad intelectual en su comprensión actual incluye 3 criterios. Estos criterios son un criterio del desarrollo, un criterio que tiene relación con el rendimiento de la persona en una medida estandarizada que cumple con los estándares internacionales de confiabilidad y validez en coeficiente intelectual, y su rendimiento en una prueba que también cumple estándares internacionales de confiabilidad y validez en conducta adaptativa. Desarrollo, coeficiente intelectual, conducta adaptativa. Y lo tercero, hay mucho camino para avanzar a fin de que logremos tener una alineación apropiada entre la manera como trabajamos en el país, los estándares y lo que nos está enseñando la investigación científica de la discapacidad intelectual. Soy Marcela Tenorio, directora alterna del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, albergado en la Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Te invito a que nos puedas seguir en todas nuestras redes sociales, a que conozcas lo que hacemos. Desde MICARE seguiremos aportando a la investigación científica de la discapacidad, procurando ofrecer evidencia para lograr mejores políticas públicas. Gracias por estar aquí.